Activista, analista político Fernando Belauzarán. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Has estado muy en la pasarela de los medios últimamente, no solamente por tus opiniones en las redes sociales, sino porque hasta apareciste en el libro del Rey del Cash, no como sospechoso, sino con tu opinión, que es muy distinto. ¿Cómo ves las cosas, Fernando? ¿Se está desmoronando la política nacional? Sí, bueno, yo digo que estamos en la época de la despolítica, ¿no? Imagínate que el secretario encargado de la gobernabilidad del país se pone como pues, borracho de cantina a pelearse con medio mundo, ¿no? A romper los de por sí menguados puentes que existían entre las fuerzas políticas, etcétera. Eh, y bueno, sí hay una degradación muy fuerte de la política. El presidente apuesta al denuesto, a la confrontación, a estar en campaña permanente, mientras los resultados son desastrosos y la violencia avanza, el crimen organizado cada vez se apropia de más territorio, el país no crece, la pobreza aumenta. ¿Qué te digo? Y además el gasto irresponsable pues nos va a llevar a una crisis en el más temprano que tarde. La única discusión que veo en los economistas es si la crisis estalla antes o después del cambio de gobierno, pero la verdad es que estamos en una situación complicada, difícil, y peor aún, cuando se renuncia a la política, se apuesta a la confrontación y bueno, esa es nuestra realidad. Y por supuesto, la farsa de la cuarta transformación se está derrumbando. El libro que mencionas, El Rey del Cash, pues la verdad es que pega en el centro de flotación de ellos. No porque nos dijera algo nuevo, ya se habían hecho estas denuncias de manejo en efectivo y las habíamos visto en muchos lados. Lo valioso es que este es un testimonio de dentro y desde cerca y desde dentro, ¿no? Es del círculo más íntimo y cercano de López Obrador. De ahí sale este testimonio muy valiente que lo que hace es confirmar lo que ya habíamos visto con Bejarano, con Pío, con Delfina, que esto ya está acreditado en el Tribunal Electoral, con Esquer, Alejandro Esquer, organizando los carruseles de depósitos en efectivo de 50,000 pesos una y otra vez para tratar de burlar a las autoridades. Pero bueno, todo concuerda cuando vemos este, que todo se maneja con cash, ¿no? Ujú. Y precisamente eso explica muchas cosas. De qué vivió de 2007 a 2014 el actual presidente, cómo financió su proyecto político, cómo podía tener una estructura de incondicionales, cómo pudo realizar eventos masivos en el Zócalo, trayendo camiones de toda la República. Bueno, pues aquí está una explicación, las tres modalidades. Eh, el, el moche a los empresarios a empresarios a cambio de promesas de contratos cuando lleguen al gobierno o con gobiernos que ya tenían y que eran afines. Dos, el esquilmar el salario de los trabajadores como lo hizo Delfina. Y tres, pues las aportaciones, entre comillas, de gobiernos afines, como lo vimos con las entregas de sobres amarillos a Pío, de un personero muy cercano a Manuel Velasco cuando este era gobernador de Chiapas. ¿Y qué es lo que dice precisamente la autora que hacía Mario Delgado como secretario de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal? Oye, Fernando, vamos a hablar en unos momentos más sobre si existe el Estado de Derecho. Es importante tratarlo contigo. Pero, porque por un lado vemos que no se ataca la corrupción, aunque hay pruebas, aunque el presidente diga que no, hay pruebas, hay videos, hay testimonios, y por otro lado se deja muy en libertad a los delincuentes. Pero dime antes algo, Fernando, recuérdame, ¿tú estuviste o no estuviste mencionado como precandidato conservador a la presidencia de la República? Porque esta ya parece una baraja de nombres en cantina. ¿Estuviste o no? ¿Te interesa o no? ¿Vas a buscar la presidencia o No, no? no me puso entre los 43 destapados que hizo ese día. ¿Y es ofensa o No es me parece halago? preocupante. No, mira, la verdad es que es un distractor. Lo que quería el presidente es precisamente distraer la atención de lo que exhibió el Rey del Cash por una parte y por la otra, pues el hackeo del grupo Guacamaya, que
pues, mostró, imagínate, intervino 4 millones de correos electrónicos, un poco más, con sus correos, con sus archivos adjuntos, y nos estamos enterando de cada cosa tremenda. Lo menos importante, efectivamente, es la menguada salud del presidente, que no deja de ser importante, pero frente a lo que estamos viendo, a la luz de información tremenda, ¿no? El ejército señala vínculos del crimen organizado con gobernadores de Morena, sobre todo el sureste. Al propio secretario de Gobernación lo identifica por poner a personas muy cercanas a uno de los carteles como encargados de la seguridad en Tabasco, ¿no? Y en fin, ¿no? Nos enteramos que a los colectivos feministas las espían, catalogándolas como si fueran, como si tuvieran la misma peligrosidad que un grupo terrorista, ¿no? Eso de que el gobierno, de que el ejército espía está ya comprobado con el hackeo, etcétera. Los lujos de la familia presidencial que dice que está en la pobreza franciscana, pues viaja al extranjero con escoltas militares, ¿no? Y Oye, cosas por el estilo, ¿no? a ver, Fernando, si creemos entonces que haber destapado el presidente, porque así lo dijo, destapado el presidente por vez primera en la historia a precandidatos de la oposición que él llama conservadores, si fue un distractor, ¿cómo pensar, cómo medir entonces la reciente declaración del secretario de Gobernación que destapa la posibilidad de que un militar llegue a la presidencia? ¿Es también un distractor? Sí, bueno, primero lo que está buscando López Hernández es congraciarse con el ejército, ¿no? Parece que recuerda que estaban molestos porque el informe de Ayotzinapa señalaba a una cantidad muy importante de militares. Luego se echaron para atrás, pero recuerda que Alejandro Encinas es subsecretario de él, ¿no? Entonces, muy posiblemente ahora lo que busque López Hernández es congraciarse con el poder tras el trono, porque si algo hemos visto con Guacamaya es que tremendas decisiones las toman hoy las Fuerzas Armadas, ¿no? Incluso hasta legislan. Son ellos los que hacen las leyes que luego el presidente presenta, ¿no? De ese tamaño ya es la dependencia que tenemos o el poder que el mismo presidente les ha entregado, ¿no? Entonces, lo vemos y pues ¿qué te digo? Costó mucho cuando desde que Miguel Alemán en 1946 fue el primer civil en tomar la presidencia después de muchísimo tiempo, ¿no? Después de la revolución hubo ahí algún interinato previo a que Madero tomara las riendas, pero bueno, digamos que desde Madero no había habido un presidente civil hasta que llegó Miguel Alemán, y él llega a un acuerdo con las Fuerzas Armadas para que se retiren a los cuarteles y que la política, pues digamos que no fuera su especialidad, no es que se hayan retirado del todo. Díaz Ordaz usó a las Fuerzas Armadas como policía, como seguridad pública. Por eso el bazucazo a la Prepa 1, por eso la toma del casco de Santo Tomás o de Ciudad Universitaria, y para qué te digo, Tlatelolco en fuego cruzado con el batallón Olimpia el 2 de octubre, ¿no? No es tampoco muy novedoso, pero digamos que entendían que la política no es lo suyo. Ahora este gobierno los empodera política y económicamente al grado de que les quiere dar una aerolínea comercial, les quiere dar complejos turísticos a manejar, etcétera. Por eso, cuando se dice que nos quiere regresar López Obrador al viejo presidencialismo autoritario, no es exacto. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras que son novedosas y una de ellas es el papel tan protagónico con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es más bien bolivariano. Ajá. Este papel que tiene las Fuerzas Armadas que le está dando López Obrador, pues sí lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, donde las Fuerzas Armadas pues manejan una buena parte de la renta nacional, ¿no? Claro. Oye, vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Fernando Belauzarán. Esto es muy importante lo que está notando, porque muchos de los legisladores que han votado a favor de la prolongación del ejército en las calles olvidan que lo que están realmente diseñando es que en las calles se cambien las macanas de la policía por metralletas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que eso es
muy, muy delicado. Y bueno, permítame recomendar, abusando de las ofertas en declaración que me ha hecho Fernando Belauzarán, hay que ver una serie de televisión, está en Netflix, que se llama Extraño Enemigo, para entender un poco cómo la política induce a la violencia a la sociedad. Esto va en serio. Regreso con Fernando Belauzarán. Regreso con Fernando Belauzarán. Habré de preguntarle en unos segundos sobre el Estado de Derecho. ¿Qué piensa él del Estado de Derecho? Pero antes de ello, Fernando, tuve la oportunidad del programa anterior de platicar con Elena Chávez y hablamos de ti porque estás en el libro, repito, como entrevistado, no como inculpado. Elena tiene miedo natural de lo que pueda ocurrir, porque ha tenido la valentía que muchos otros cobardes no se han atrevido a decir ante los medios y ante la sociedad. ¿Tú estás corriendo riesgo? Bueno, mira, hay que enfrentarlos. Eh, Cuando empecé yo en política, también era el país de un solo hombre y vivíamos en un régimen autoritario, ¿no? En el movimiento estudiantil. Y pues lo enfrentamos, solo así, ¿no? La democracia se conquistó en las calles y la democracia la vamos a tener que defender también en las calles. Y lo primero es perder el miedo. Por supuesto que este es un gobierno que utiliza las instituciones para intimidar y perseguir. Sé de muy buena fuente directa, que el secretario de Gobernación le habló a Cabeza de Vaca, al exgobernador de Tamaulipas, pidiéndole que su hermano votara a favor de la militarización. Se rehusó el exgobernador y un par de días después ya estaba la orden de aprehensión en su contra, ¿no? De ese tamaño es la persecución, el hostigamiento, la intimidación, etcétera, ¿no? ¿Dónde está entonces el Estado de Derecho, Fernando? No hay Estado de Derecho en ¿No México. lo hay? ¿Así concreto no lo hay? Mira, nunca lo ha habido realmente, plenamente o consistentemente, pero nunca había estado tan degradado, deteriorado, inexistente como ahora. Te voy a decir, el primer golpe al Estado de Derecho fue antes de que tomara posesión el presidente. Te doy dos datos. Venga. Uno que a algunos se les ha olvidado, pero yo tengo muy presente. El INE demostró que hubo un financiamiento ilegal a Morena a través de lo que decían que era un fideicomiso para los damnificados. Pero está comprobado que hubo depósitos millonarios en efectivo, como este del carrusel que se ven en las imágenes a Alejandro Esquer, ¿no? De origen desconocido, y luego en plenas campañas, candidatos y líderes de Morena, dirigentes de Morena establecidos, lo sacaron en efectivo, ¿no? En cash. Ahora sí que el modus operandi de la casa, en cash sacaron todos esos millones, ¿no? El INE lo demostró, puso una multa a Morena. López Obrador, siendo presidente electo, monta en cólera y dice: esto es una vil venganza. ¿Y qué hace? ¿Y qué hicieron los ministros o más bien los magistrados del tribunal? Dijeron, como no podían refutar las pruebas tan contundentes, dijeron, me parece que pudieron haber investigado más, pero en lugar de mandar a que se acabara la investigación, lo archivaron. No declararon absuelto a nadie, nada más archivaron el caso. Uno de los casos, de las cuestiones más vergonzosas que yo he visto del tribunal, se achicó y archivaron un caso a pesar de las muestras clarísimas de financiamiento ilegal con cash, insisto, ahí. Y el segundo punto que fue importante, que marcó el sexenio, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No existe prerrogativa presidencial para cancelar un aeropuerto cuyos contratos ya estaban firmados y ya estaba avanzado, ¿no? Entonces, el presidente usó sus facultades metaconstitucionales, para usar el término que usaba Jorge Carpizo, ¿no? Y esas facultades metaconstitucionales fueron cancelar un aeropuerto, es decir, pagamos los mexicanos para que no se construyera un aeropuerto que ya estaba pactado, y bueno, las consecuencias las conocemos todos. Oye, Fernando, pero había... el capricho por encima de la ley, no puede haber Estado de Derecho. Oye, había a mi juicio 3 instituciones que no habían sido tocadas. Uno era el ejército, bueno, 4. Uno era el ejército, otro era la iglesia, el Banco de México y nuestra universidad. El ejército y la iglesia
ya fueron tocados. El Banco de México ya ha sido filtrado. ¿Van por la universidad? Sí, sí, van por la universidad, no te queda mayor duda. Van a generar, y están en eso, quieren desestabilizar la universidad para en un año poner al rector. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Pero todo lo que es autónomo, todo lo que no controlan, desconfían. Y ya vimos al presidente, ¿te acuerdas que hace unos meses, hace un año más o menos, despotricó contra la UNAM? Tenía mala cuenta, dijo que iba a cambiar este año el rector. La verdad es que el rector cambia el próximo año. Es correcto. Por eso han arreciado los paros en la universidad acá. Mira, ¿qué vimos en la marcha del 2 de octubre? Vimos que personas pagadas en el gobierno, es decir, que están en la nómina del gobierno, atacar a un intelectual como Denise Dresser, Denise Dresser, que andaba en el contingente de mujeres, de madres buscadoras. Los atacó, ¿quiénes? Empleados del gobierno. Y eso se llama porrismo. Si eres, entre comillas, estudiante, pero te paga el gobierno y atacas disidentes, entonces eres un porro de libro de texto, ¿no? Eso es lo que han rescatado. Y sí creo que van por la universidad, es lo que han mostrado. El presidente quiere tener el control de las universidades, está muy enojado con la clase media, porque por la derrota que tuvo en la Ciudad de México, donde pesa mucho la clase media en 2021, ¿no? Y entonces él quiere tener quiere tener, digamos, ya que los profesionistas le dieron la espalda, por eso su ataque a los profesionistas, a los que tienen estudios, y él lo ve así, ¿no? Entonces, él quiere tener una universidad ideologizada, y dice una gran tontería, dice que la UNAM es neoliberal. ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, pero ese absurdo lo que quiere justificar es tener una universidad ideologizada, pero con la suya, con su propia ideología, como lo que ha hecho con CONACYT, que es una vergüenza, ¿no? Oye, Fernando, ¿hacia dónde vamos? Porque han estallado 3 bombas atómicas contra Palacio Nacional. Una de ellas es el libro del Rey del Cash, la otra de ellas es, pues, guacamayas y las investigaciones y filtraciones que se han dado, y una tercera son las declaraciones que ya están siendo viralizadas del Bester Gordillo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue el año que entra? ¿Va a ser el año más violento en todos sentidos en la historia de este país? Mira, sí vamos a unas elecciones muy complicadas, porque además, por si todo esto fuera poco, quieren modificar las reglas de la elección presidencial unilateralmente, ¿no? Bueno, no solo de la elección presidencial, de todas las elecciones. Quieren acabar con el INE, y si no le alcanzan, van a tratar de maniatarlo con leyes secundarias que seguramente serán inconstitucionales, pero ya vimos su camino. Con 4 votos de la bancada del presidente en la Suprema Corte, pueden bloquear cualquier declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Como lo hicieron con la de la ley eléctrica, y por eso estamos en un panel de arbitraje. Ajá. Porque 4 ministros decidieron hacerle caso al presidente y violar la Constitución, ¿no? Pero si esto lo hacen en leyes electorales, pues pueden hacer que leyes secundarias inconstitucionales permanezcan. Pero el problema es que no ha habido nunca en la historia reformas electorales que no hayan venido de la oposición y que el poder concede, y así hemos ido avanzando, ¿no? Así ha sido la transición. Esta sería la primera reforma electoral, la primera reforma electoral que se hiciera pasando sobre la oposición, en contra de la oposición, unilateralmente, ¿no? Sí. Y totalmente regresiva. Pues eso te adelanta un conflicto electoral, ¿no? Bueno, fíjate, tremendo, ¿no? Oye, Fer, hace apenas unos años nos preguntábamos si México estaba preparado para ser gobernado por una mujer. Ahora nos preguntamos si está preparado para ser gobernado por una mujer o por un militar. Así de degradante está la situación. No, porque es que además, si el presidente quiere imponer su reforma electoral y está en una polarización tremenda, eso la verdad es que es un presagio de conflicto electoral. Pero ahora ya la gobernabilidad parece que ya no es la política.
Por eso no importa que el secretario de Gobernación haga campaña con los guantes de Vox puestos y rompiendo y diciendo estupidez y media, como eso de que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños, ¿no? Que es una vil provocación, una verdadera tontería. ¿Pero por qué lo hace? Porque ahora ya no están pensando que la gobernabilidad la haga la política. Ahora la gobernabilidad piensa que va a ser militar. Ese es el riesgo. O sea, mira, Calderón empezó a poner a los militares en las calles. Lo continuó Peña Nieto. Pero nadie lo ha hecho como Andrés Manuel. Así es. Pero no solo pone a los militares en las calles, les encarga una cantidad de facultades, les da todo, los pone a administrar aeropuertos, trenes, construir lo mismo, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Hasta las pipas de Pemex, que era negocio de Romero de Champs, ahora se los dan a los militares, etcétera, ¿no? Así es. Y eso no tiene una adición, es decir, mientras Calderón y Peña militarizaron para enfrentar el crimen organizado, solamente en seguridad pública, López Obrador lo lleva hasta sus últimas consecuencias eso y otras cosas, pero no enfrenta el crimen organizado. Así es. ¿No? Él le reparte abrazos al crimen organizado. Oye, Fernando. Lo hemos visto en mi caso. Entonces, ¿para qué militariza? Claro. Yo creo que militariza por cuestión política, no por cuestión de seguridad. Bueno, tenemos que despedir, pero es un privilegio platicar contigo. La promesa es que nos volvemos a encontrar porque esta historia va a dar mucho, mucho para el análisis. Fernando Belauzarán, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Siempre es un placer platicar contigo. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. 2 para ti, gracias. Buenas noches, Fernando Belauzarán. Y antes de ir a una pausa, vamos al cartón de Pedro Sol. Sigue la matazón. Es lo que interpreta Pedro Sol en Trazos. Y bueno, evidentemente habla en esta ocasión de deshojar la margarita 2024. Y bueno, ahí tiene usted las consecuencias, tiene usted los pétalos, ahí tiene usted el juego presidencial. Vamos a una pausa, regresamos. Esto va en serio.